Que la paz de Dios te acompañe en esta escucha. Hoy compartiremos una historia que nos recuerda una verdad profunda y universal: la bondad, como una semilla, siempre encuentra la manera de florecer, a menudo en los lugares y momentos más inesperados. Si crees en el poder de la fe y en que cada acto de amor teje el plan divino, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Al acompañarnos, permites que estas historias de esperanza y luz lleguen a más corazones necesitados de aliento. Tu presencia aquí es una bendición que agradecemos profundamente. Ahora, abre tu corazón y escucha con atención. Bajo el vasto cielo de los campos del norte, una brisa suave levantaba un polvo dorado que danzaba con las hojas secas. En ese paisaje, caminaba Elías, un hombre de paso lento, con el sombrero inclinado para protegerse del sol y el corazón lleno de pensamientos. Era un hombre sencillo, de esos cuya historia está escrita en las arrugas de su rostro y en la fortaleza de sus manos, curtidas por la tierra y los años. No poseía grandes riquezas materiales, pero su fe era un tesoro inagotable. Su hogar era una humilde casa de adobe con techo de lámina, enclavada en un pequeño valle rodeado de colinas. Al fondo, un viejo limonero, fiel y generoso, ofrecía sus frutos año tras año. Allí vivía con su hija Sara, de 14 años, quien era el sol que iluminaba sus días, su única familia desde que su esposa partió al cielo. Pero una sombra se había cernido sobre su alegría, pues desde hacía meses, una enfermedad debilitaba el joven cuerpo de Sara, día tras día. Cada madrugada, mucho antes de que el sol despuntara, Elías se entregaba al trabajo de la tierra para conseguir el escaso sustento que podía vender en el pueblo. Sin embargo, lo que verdaderamente lo mantenía en pie era su conversación diaria con Dios. Al caer la noche, cuando el silencio envolvía el valle, salía al patio, se quitaba el sombrero con reverencia y, con la mirada fija en el manto de estrellas, oraba. Padre mío, tú conoces cada surco de esta tierra y cada latido del corazón de mi hija, decía en voz baja. No te pido riquezas, solo te pido la fuerza para no dejar de creer y la oportunidad de verla sana. A veces, las lágrimas se mezclaban con el polvo de su rostro, pero su voz nunca flaqueaba, porque Elías no dudaba. Sabía, con la certeza del alma, que Dios lo escuchaba, incluso en su silencio. Una tarde, después de vender unas pocas mazorcas en el pueblo, se detuvo frente a la botica del señor Pablo. El farmacéutico lo recibió con una mirada compasiva. Elías, ya te lo he dicho, suspiró. El medicamento que tu niña necesita es muy costoso y el dispensario no lo cubre. Elías bajó la vista, apretando el ala de su sombrero entre las manos. Lo sé, don Pablo, pero no me cansaré. Seguiré trabajando. El boticario, un hombre bueno, le puso una mano en el hombro. Hermano, Dios provee, sí, pero a menudo usa manos humanas para hacerlo. No te rindas. Elías esbozó una leve sonrisa. Nunca lo haré. Emprendió el camino de regreso mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. A lo lejos, el retumbar de un trueno anunció la llegada de la lluvia. Va a llover, pensó, y en su interior dio gracias. La lluvia siempre era una bendición para sus cultivos. Pero aquella tarde, la bendición venía acompañada de una prueba. A mitad de camino, cuando las primeras gotas comenzaban a caer, algo a un lado del sendero lo detuvo en seco. Un bulto oscuro yacía en el suelo. Se acercó con cautela y descubrió a un hombre tirado, inconsciente y cubierto de barro. Por un instante, la duda lo asaltó. Estaba lejos de casa, la tormenta arreciaba y su hija enferma lo esperaba. Podría seguir de largo, nadie sabría que lo vio. Pero su conciencia, forjada en la fe, no se lo permitió. Se arrodilló junto al hombre. Tenía una herida en la frente y sus ropas estaban empapadas.
Señor, lo llamó Elías, ¿puede oírme? No hubo respuesta. Levantó la vista al cielo oscuro. Señor, no tengo fuerzas ni medios, pero no puedo dejarlo aquí. Pon tú la fuerza en mis hombros. Con un esfuerzo sobrehumano, cargó al desconocido. El peso era inmenso, la lluvia se hizo torrencial y el sendero se convirtió en un lodazal. Cada paso era una batalla, cada bocanada de aire, una plegaria. Ayúdame, Dios mío, susurraba entre dientes. No permitas que muera en mis brazos. La tormenta rugía con furia cuando finalmente llegó a su casa. Sara, pálida y débil, se asustó al verlo entrar con aquel hombre a cuestas. Papá, ¿qué pasó? Lo encontré en el camino, hija. Está herido. ¿Y si es un hombre peligroso?, preguntó ella con un hilo de voz. Elías la miró con una ternura infinita. Hija mía, el verdadero peligro no está en ayudar a un desconocido. El peligro está en cerrar el corazón cuando alguien sufre. Juntos encendieron el fuego. Sara, a pesar de su debilidad, preparó agua caliente y unas hojas medicinales que su madre le había enseñado a usar. Elías limpió la herida del hombre y la cubrió con una venda improvisada. El desconocido apenas respiraba, pero estaba vivo. Pasó toda la noche en vela, cuidándolo. El sonido de la lluvia contra el techo de lámina era la música de fondo para sus oraciones silenciosas. El cansancio lo vencía por momentos, pero no se apartó de su lado. Al amanecer, la tormenta cesó. Un tímido rayo de sol se filtró por la ventana e iluminó el rostro del herido, que comenzó a moverse. Tranquilo, le dijo Elías con voz suave. Está a salvo. El hombre abrió los ojos, confundido. ¿Dónde estoy? En mi casa. Lo encontré en el camino. No recuerdo mucho, balbuceó. No se preocupe, respondió Elías con una sonrisa cálida. Lo importante es que está vivo. Sara entró con un tazón de caldo caliente. Coma despacio, señor. El hombre la miró con profunda gratitud. Gracias, pequeña. Que Dios te bendiga. Los días pasaron. El hombre, que se llamaba Tomás, comenzó a recuperarse. En agradecimiento, ayudaba en lo que podía, reparó una vieja lámpara, arregló la puerta del corral y le hacía compañía a Sara mientras Elías trabajaba la tierra. Su presencia trajo una extraña paz al humilde hogar. Una tarde, mientras conversaban bajo el limonero, Tomás notó la tos persistente de la niña. ¿Está enferma?, preguntó. Elías bajó la mirada. Sí, pero confío en que Dios obrará. Tomás lo observó con seriedad. Usted tiene un corazón inmenso, Elías. Pero recuerde que la fe sin obras es fe muerta. La fe también actúa a través de nosotros. Elías asintió con la calma que solo dan los años y la esperanza. Lo sé. Por eso sigo de pie. Esa noche, Tomás se quedó despierto, mirando las brasas del fuego. Aquel hombre y su hija lo habían conmovido profundamente. Eran pobres en posesiones, pero inmensamente ricos en amor, fe y bondad. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo no presenciaba algo tan puro. Antes del amanecer, se levantó sin hacer ruido. Sobre la mesa de madera, dejó una pesada bolsa de cuero y una carta doblada. Luego, se marchó por el mismo camino por donde había llegado, justo cuando el sol comenzaba a despuntar entre las montañas. Cuando Elías despertó, no encontró a Tomás. Solo estaban la bolsa y la nota. La abrió con curiosidad y, al ver su contenido, la vista se le nubló. Eran monedas de oro, más de las que había visto en toda su vida. El mensaje decía: Elías, usted no sabe lo que ha hecho por mí.
Me salvó la vida cuando cualquiera habría seguido de largo. No soy un hombre pobre, pero mi alma sí lo era. Necesitaba recordar que todavía existen almas buenas en este mundo. Y use esto para la salud de su hija. Que Dios le multiplique cada gota de bondad que me entregó sin esperar nada. Tomás. Elías cayó de rodillas, con el papel temblando en sus manos. Las lágrimas, esta vez de pura gratitud, rodaron por su rostro. Gracias, Señor, susurró. Sabía que no me habías olvidado. Sara se despertó al oírlo. ¿Qué pasa, papá? Él la abrazó con una fuerza que creía perdida. Dios nos ha escuchado, hija mía. Nos ha respondido. Le mostró las monedas y, mirándola a los ojos, le dijo, recuerda siempre esto, Sara, cuando haces el bien sin mirar a quién y sin esperar recompensa, Dios mismo se encarga de escribir el resto de la historia. Pocos días después, el médico llegó con todos los tratamientos necesarios. Poco a poco, Sara comenzó a recuperarse. El brillo volvió a sus ojos y su risa llenó de nuevo cada rincón de la pequeña casa. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Algunos hablaban de suerte, otros, de un milagro. Elías nunca volvió a ver a Tomás, pero cada atardecer, cuando el sol se ponía, miraba al horizonte y agradecía en silencio por aquel ángel que Dios había puesto en su camino. El tiempo, con su paso sereno, trajo nuevos capítulos. Elías continuó su vida humilde, pero la prueba del agua llegó a su comunidad. Una compañía lejana compró los derechos del río y amenazó con cobrarles por el agua un precio que ninguno de ellos podía pagar. El hambre acechaba. Una noche, bajo el mismo cielo estrellado, Elías volvió a orar, Señor, me has bendecido inmensamente. Ahora, si quieres usarme, úsame. Muéstrame el camino. Sintió una paz que lo impulsó a actuar. Al día siguiente, reunió a sus vecinos. Hermanos, solos no podemos. Pero juntos, guiados por Dios, sí. Vamos a restaurar los canales viejos que bajan de la montaña. Tendremos nuestra propia agua. El trabajo fue arduo. Días de sol y esfuerzo unieron a la comunidad. Cuando un administrador de la compañía llegó para amenazarlos, Elías respondió con calma, el que camina con Dios no teme al que grita, sino al que deja de creer. Y cuando la esperanza flaqueaba, el milagro se repitió. Un día, apareció un grupo de hombres con herramientas nuevas y materiales, enviados por un hombre llamado Tomás, quien se había enterado de la situación. El bien, una vez más, regresaba multiplicado. El canal se terminó y el agua, clara y fresca, fluyó como una promesa cumplida, asegurando el futuro del valle. Los años pasaron. Sara se convirtió en una mujer fuerte y formó su propia familia. Elías envejeció, su cabello se tornó blanco como la nieve, pero sus ojos conservaron el mismo brillo de fe inquebrantable. Una tarde, un joven elegante llegó en un carruaje y le entregó una carta. Era del hijo de Tomás. La letra, aunque temblorosa por los años, era inconfundible. Querido hermano de fe, leía Elías. Mi vida cambió aquella noche de tormenta. Gracias a tu compasión, dediqué mi vida a ayudar a otros. Cada escuela que construí, cada familia que recibió ayuda, nació de tu sencillo gesto. Gracias por no pasar de largo. En cada vida que hemos tocado, está tu semilla. Elías cerró la carta, con el corazón rebosante de una paz que no es de este mundo. Miró al cielo, teñido de un dorado idéntico al de aquella tarde lejana. Gracias, Señor, susurró, por dejarme ser una pequeña pieza en tus planes, aunque a menudo no los entendiera.
Esa noche, mientras el viento mecía las hojas del limonero, Elías se durmió en su silla, en el umbral de su casa, con una sonrisa serena en el rostro. Juan Rosaro lo encontró al amanecer, parecía que soñaba. En su regazo, aún sostenía la carta de Tomás. El pueblo entero lo despidió. El sacerdote dijo unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos. Elías no fue un hombre rico ni poderoso, pero poseyó el tesoro más grande, un corazón dispuesto a servir. Y esa clase de fe no muere, se queda en la tierra, floreciendo en cada acto de amor. Junto al canal, colocaron una piedra con la frase que él siempre repetía: haz el bien en silencio. Dios se encargará de que el eco llegue al cielo. La historia de Elías, el sembrador de milagros, nos enseña que ningún acto de bondad es pequeño a los ojos de Dios. Que la fe no se explica, se vive. Y que, incluso en la más oscura de las tormentas, el amor y la compasión tienen el poder de abrir las puertas del cielo. La historia de Elías nos recuerda que la fe no es una espera pasiva, sino una acción valiente que transforma el mundo, un gesto a la vez. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad, cada día, de ser la respuesta a la oración de alguien. Que esta reflexión ilumine tu camino y te inspire a ser, a tu propia manera, un sembrador de milagros. Que la gracia de Dios te acompañe siempre.